Ría de Pontevedra. Doblando Cabo Home se abre la ría de Pontevedra, la más recogida de las Rías Baixas. Está delimitada por Punta Centoleira al sur y Punta Cabicastro al norte. La máxima profundidad es de 45 metros y su longitud es de casi 20 kilómetros. Aldán. Aunque geográficamente la pequeña ría que forma es parte de la ría de Pontevedra, Aldán pertenece al término municipal de Cangas. Este pequeño pueblo marinero aún conserva en su casco antiguo interesantes casas con balconadas alrededor de su iglesia, muy típicas de las Rías Baixas. En el alto del valle se encuentra la iglesia de San Andrés de Io. De su estructura románica se conservan la fachada y los canecillos de los aleros. En el atrio de la iglesia se encuentra uno de los más importantes y famosos cruceiros de Galicia. Fue construido en 1872 por el escultor don José Cerviño, sobre un solo bloque de piedra en estilo barroco. En él se representa a Adán y Eva expulsados del paraíso. La salvación del alma es representada por ángeles y la Virgen. Y en la parte alta del cruceiro, el desprendimiento de Jesús, escena llena de dramatismo por la calidad de las figuras.